Era una tarde lluviosa en el corazón de la ciudad, donde la actividad frenética de las calles contrastaba con el clima gris y sombrío. Rafael, un millonario conocido por su carácter reservado y casi misántropo, se aventuró fuera de su lujosa mansión para visitar un mercado local. Su decisión de salir ese día no tenía un propósito claro, tal vez buscaba un respiro de la soledad que llenaba su enorme hogar. En el interior del mercado, una escena captó su atención: una joven mujer, visiblemente agotada y cargando una pequeña bolsa de pañales, discutía con el cajero. Clara, una madre sin hogar, había juntado cada moneda que tenía, pero el monto no alcanzaba para pagar los productos básicos que necesitaba para su hijo, Miguel, de apenas 3 años. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y desesperación mientras intentaba explicarse. Los murmullos de los clientes en la fila aumentaron. Algunos la miraban con desprecio, otros con indiferencia. Rafael, observando desde una esquina, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: una punzada de empatía. Su propia infancia difícil y las cicatrices emocionales de su vida comenzaron a resurgir en su mente al ver a Clara. Sin pensarlo mucho, se acercó, sacó su tarjeta de crédito y pagó por las compras. «No tienes que preocuparte por esto», dijo Rafael con voz firme, evitando el contacto visual mientras terminaba de pagar. Clara levantó la vista, incrédula, y apenas alcanzó a murmurar un «gracias», antes de que él desapareciera entre la multitud. Su acto de bondad fue tan repentino como su partida, dejando a Clara con una mezcla de alivio y confusión. Esa noche, Rafael regresó a su mansión con la intención de olvidar lo sucedido. Sin embargo, la imagen de Clara y Miguel no abandonó su mente. ¿Por qué había sentido la necesidad de ayudarla? ¿Y por qué ahora ese acto lo llenaba de un extraño tipo de inquietud? Mientras tanto, en un rincón modesto de la ciudad, Clara abrazaba a Miguel mientras le contaba sobre el hombre que había cambiado su día. Su esperanza, aunque tenue, comenzó a renacer. Quizás, solo quizás, había encontrado un rayo de luz en medio de su tormenta personal. Rafael no podía apartar de su mente la imagen de Clara y su hijo. Esa noche, mientras permanecía solo en su inmenso comedor, su mente regresó a recuerdos enterrados hacía mucho tiempo. Su infancia no fue fácil, creció en la pobreza, viendo cómo su madre luchaba día tras día para poner comida en la mesa. A menudo, se prometía a sí mismo que algún día escaparía de esa vida y nunca volvería a mirar atrás. Su éxito como empresario fue una armadura que construyó para protegerse de ese pasado. Sin embargo, al ver a Clara y Miguel, sintió que esa armadura se agrietaba. Clara le recordó a su madre, la misma determinación, la misma vulnerabilidad. Esa conexión lo inquietaba, pero también lo motivaba. ¿Podría hacer algo más por ellos? Al día siguiente, Rafael decidió regresar al mercado. No estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero una parte de él esperaba encontrarla de nuevo. Tras recorrer el lugar sin éxito, preguntó al cajero sobre la mujer de la noche anterior. La descripción que dio fue suficiente para que el cajero recordara. «Ella vive cerca del Parque Viejo, en un refugio temporal», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. Impulsado por una mezcla de curiosidad y algo que no lograba identificar, Rafael se dirigió al refugio. Era un lugar deteriorado, lleno de almas olvidadas por la sociedad. Al entrar, se sintió fuera de lugar con su traje impecable y su presencia imponente. Sin embargo, la voz de un niño pequeño llamó su atención. Allí estaba Miguel,
jugando con una caja de cartón mientras Clara lo observaba desde un rincón. Rafael se acercó lentamente, su silueta proyectándose sobre ellos. Clara levantó la vista, sorprendida y un poco cautelosa. Su instinto de protección hacia Miguel se activó de inmediato. ¿Qué hace aquí?, preguntó Clara, tratando de sonar firme. Rafael, notando su incomodidad, levantó las manos en un gesto de paz. Quería saber si estaban bien. Eso es todo, respondió, su tono más suave de lo habitual. La conversación fue breve y llena de silencios incómodos, pero algo en la forma en que Rafael hablaba y en su presencia intrigó a Clara. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía genuinamente interesado en su bienestar. Mientras Rafael se marchaba, Clara no pudo evitar preguntarse qué buscaba realmente. Por su parte, Rafael sabía que esto era solo el comienzo. Algo lo impulsaba a seguir ayudándola, aunque no entendía del todo por qué. El encuentro en el refugio dejó a Rafael con un remolino de pensamientos. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la terraza de su penthouse, comenzó a concebir una idea. Ayudar a Clara y a Miguel no solo era una forma de redimirse con su propio pasado, sino también de enfrentar un vacío que, hasta ese momento, había ignorado. Sabía que su vida, llena de lujos, carecía de propósito. Al día siguiente, regresó al refugio, esta vez con un plan más claro. Clara, sorprendida al verlo de nuevo, lo recibió con un gesto de desconfianza. A pesar de sus reservas, lo invitó a sentarse en una de las deterioradas sillas del lugar. Miguel jugaba cerca, ocasionalmente lanzando miradas curiosas al hombre de traje. No entiendo por qué está aquí otra vez, dijo Clara, cruzando los brazos. Rafael la miró fijamente, como buscando las palabras correctas. Quiero ayudarte. A ti y a Miguel, comenzó con voz firme. No estoy aquí por lástima. Quiero ofrecerles una oportunidad para cambiar sus vidas. Clara levantó una ceja, desconfiada. Las promesas eran algo con lo que estaba familiarizada, y pocas veces se cumplían. Sin embargo, Rafael continuó. Sé lo que es luchar para salir adelante. Yo también crecí en condiciones difíciles, y si alguien no me hubiera ayudado en su momento, probablemente no estaría donde estoy ahora. Quiero ser esa persona para ustedes. La propuesta de Rafael era clara, ofrecerle a Clara un empleo en una de sus empresas y ayudarla a encontrar un lugar digno donde vivir con Miguel. Era una oferta generosa, pero para Clara, aceptar significaba arriesgarse a confiar en alguien más, algo que había evitado durante mucho tiempo. No quiero caridad, dijo finalmente, su tono defensivo. No es caridad. Es una oportunidad, replicó Rafael, su mirada penetrante. Tómalo como un intercambio. Yo te ayudo a encontrar estabilidad, y tú me ayudas a recordar lo que realmente importa. Clara permaneció en silencio, procesando sus palabras. Miguel, ajeno a la conversación, se acercó a Rafael y lo miró con curiosidad. ¿Eres un superhéroe?, preguntó el niño inocentemente. La pregunta desarmó a ambos adultos. Rafael se rió suavemente y negó con la cabeza. No, solo alguien que quiere hacer lo correcto. Esa interacción selló la decisión de Clara. Aunque dudosa, aceptó la oferta con la condición de poder ganarse lo que recibiera. Rafael, satisfecho, le aseguró que trabajarían juntos para que todo saliera bien. Al despedirse,
Rafael sintió una extraña paz interior. Sabía que esto era solo el comienzo, pero también que estaba tomando el camino correcto. La transición no fue fácil para Clara. La promesa de Rafael la llenaba de esperanza, pero también de inseguridades. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo día a día que el concepto de estabilidad le parecía inalcanzable. Esa mañana, mientras empacaba sus pocas pertenencias en una mochila desgastada, observó a Miguel jugar con un pequeño auto de plástico que había encontrado en el refugio. La sonrisa de su hijo le recordó por qué estaba tomando este riesgo. Rafael llegó puntual, en un elegante automóvil negro que parecía completamente fuera de lugar en las calles deterioradas del refugio. Miguel, emocionado, corrió hacia el vehículo mientras Clara lo seguía con pasos cautelosos. El viaje hacia el nuevo departamento que Rafael había conseguido para ellos estuvo lleno de silencio. Clara miraba por la ventana, observando cómo los edificios grises y las calles abarrotadas daban paso a barrios más limpios y modernos. Finalmente, llegaron a un pequeño pero acogedor apartamento. Estaba amueblado de forma sencilla, pero para Clara, aquello era un lujo que nunca había imaginado. Esto es temporal, le dijo Rafael mientras le entregaba las llaves. Si decides quedarte, buscaremos algo que sea realmente tuyo. Clara apenas podía responder. La emoción y la incredulidad se mezclaban en su pecho. Miguel, en cambio, corrió por el espacio, explorando cada rincón con la emoción típica de un niño. ¿Por qué haces esto?, preguntó Clara finalmente, enfrentándolo. Rafael la miró seriamente antes de responder. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Y porque yo también necesito recordar que el dinero no lo es todo. Clara asintió lentamente, aún insegura de cómo encajar en esta nueva vida. Sin embargo, sabía que debía intentarlo por Miguel. Un trabajo diferente. El primer día de trabajo llegó más rápido de lo que Clara esperaba. Rafael la llevó a una de sus empresas, un taller de confección que proveía uniformes para hospitales y escuelas. Era un entorno humilde, lejos del glamour de sus otras compañías, pero ideal para que Clara comenzara a familiarizarse con un empleo estable. El supervisor, un hombre de mediana edad con una actitud amable, le explicó las tareas, empaquetar los uniformes y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de ser enviado. Al principio, Clara se sintió abrumada. Las máquinas, las rutinas, incluso la interacción con los compañeros de trabajo eran un desafío. Pero poco a poco, encontró su ritmo. Miguel, mientras tanto, comenzó a asistir a una pequeña guardería cerca del taller. Verlo jugar con otros niños y aprender en un entorno seguro era un alivio para Clara. Cada noche, cuando regresaban al apartamento, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podían soñar con un futuro mejor. Un vínculo creciente. Rafael visitaba el taller ocasionalmente para supervisar, pero siempre encontraba tiempo para hablar con Clara. Durante esas breves interacciones, ella comenzó a conocer más sobre su pasado. Le habló de su infancia humilde, de cómo había perdido a su familia y de cómo el éxito financiero había llenado ese vacío, pero solo de manera superficial. Clara también comenzó a abrirse. Le habló de su vida antes de caer en la pobreza, de sus sueños de estudiar y de cómo Miguel era lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Aunque sus mundos eran completamente diferentes, encontraron puntos en común: la resiliencia, el deseo de superar las adversidades y, sobre todo, el anhelo de darle un sentido más profundo a sus vidas.
El capítulo termina con una escena conmovedora. Rafael visita el apartamento y lleva un pastel para celebrar el primer mes de esta nueva etapa. Mientras los tres comparten una cena sencilla, Clara comienza a darse cuenta de que esta relación no es solo una transacción, sino el inicio de algo más significativo. La vida en el nuevo apartamento había traído estabilidad a Clara y Miguel, pero también nuevos desafíos. Clara, quien nunca había tenido un empleo formal, comenzó a experimentar la presión de cumplir con horarios, metas y expectativas en el taller. Aunque sus compañeros de trabajo eran amables, sentía que aún no encajaba. Muchas noches, después de acostar a Miguel, se sentaba en la sala vacía, reflexionando sobre si había tomado la decisión correcta. Un encuentro inesperado. Un día, mientras Clara organizaba las cajas en el taller, escuchó risas provenientes de la entrada. Se asomó discretamente y vio a Rafael hablando con una mujer elegante, de cabello castaño claro y vestido impecable. La mujer se aferraba al brazo de Rafael con familiaridad, y él sonreía de una manera que Clara no había visto antes. Los sentimientos de inseguridad la invadieron. Aunque sabía que Rafael le estaba ayudando sin esperar nada a cambio, una parte de ella no podía evitar preguntarse si él realmente entendía lo que significaba su ayuda para ella y Miguel. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos la atormentaron. ¿Era solo una caridad pasajera o algo más profundo? La conversación pendiente. Al día siguiente, Rafael pasó por el taller para revisar los avances. Clara, armándose de valor, lo detuvo antes de que saliera. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, sintiendo como su corazón latía rápidamente. Rafael la miró con curiosidad y asintió, guiándola a un rincón más privado del taller. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho, comenzó Clara. Pero no puedo evitar sentir que esto no durará. Que en cualquier momento, todo se desmoronará. Rafael frunció el ceño, sorprendido por su confesión. Clara, lo que estoy haciendo no es temporal, respondió con sinceridad. Sé que quizás te sientes como si estuvieras esperando a que algo malo suceda, pero créeme, quiero ayudarte a construir algo sólido, algo tuyo. Clara lo miró a los ojos, buscando señales de que sus palabras fueran genuinas. Rafael extendió una mano y la colocó sobre su hombro, brindándole un apoyo silencioso pero poderoso. El regreso de viejos temores. Esa misma semana, mientras Clara y Miguel regresaban del supermercado, notó a una figura conocida en la entrada de su edificio. Era un hombre de cabello desordenado, con ropa gastada y una actitud intimidante, el padre de Miguel. Había estado ausente desde antes de que Miguel naciera, y verlo ahí despertó todos los temores que Clara había intentado enterrar. El hombre se acercó con una sonrisa falsa. Parece que te está yendo bien ahora, dijo con un tono burlón. Clara, agarrando con fuerza la mano de Miguel, trató de ignorarlo y caminar hacia la puerta, pero el hombre la detuvo. Solo quiero hablar. Quizás podamos llegar a un acuerdo, insinuó con un tono que la hizo estremecer. Sin embargo, antes de que la situación escalara, Rafael apareció en su automóvil. Al ver la escena, bajó rápidamente y se posicionó entre Clara y el hombre. ¿Algún problema?, preguntó Rafael con firmeza. El hombre retrocedió, murmurando algo antes de marcharse. Clara, aunque aliviada, sabía que ese no sería el final de sus problemas. El capítulo termina con Clara sentada en el sofá, viendo a Miguel dormir tranquilamente.
Las palabras de Rafael aún resonaban en su mente, pero el encuentro con el padre de su hijo le recordaba que su pasado no era tan fácil de dejar atrás. El encuentro con el padre de Miguel había dejado a Clara en un estado de ansiedad constante. Aunque Rafael había intervenido, sabía que ese hombre no se iría fácilmente. Su presencia era un recordatorio de un pasado que aún tenía la capacidad de amenazar su futuro. Una noche inquietante. Esa noche, Clara tuvo problemas para conciliar el sueño. La imagen de su antiguo compañero no dejaba de aparecer en su mente, junto con las palabras llenas de insinuaciones que había pronunciado. Miguel, ajeno a todo, dormía tranquilamente en su habitación. Clara se levantó varias veces para asegurarse de que las puertas estuvieran bien cerradas y de que no hubiera nadie afuera del edificio. A las 3 de la mañana, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero finalmente decidió hacerlo. ¿Clara? La voz del otro lado era la de él, llena de cinismo. Solo quería recordarte que no he terminado contigo. Nos veremos pronto. El corazón de Clara se aceleró. Colgó inmediatamente y bloqueó el número, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. El apoyo de Rafael. Al día siguiente, Clara decidió contarle a Rafael lo que había sucedido. Lo encontró en su oficina, revisando algunos documentos. Necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Rafael levantó la vista, alarmado por su tono. ¿Qué ocurre?, preguntó, dejando lo que estaba haciendo para prestarle atención. Clara le explicó todo, la aparición del padre de Miguel, las amenazas veladas y la llamada de la noche anterior. Rafael escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Esto no puede seguir así, dijo finalmente. Vamos a solucionarlo. Rafael insistió en contratar a un abogado para evaluar la situación legal de Clara y buscar una orden de alejamiento contra el hombre. Además, sugirió instalar cámaras de seguridad en el apartamento de Clara para garantizar su tranquilidad. Un día decisivo. Mientras tanto, Clara decidió que era hora de enfrentarse a sus propios miedos. Visitó a una amiga de la infancia que trabajaba como asistente social para obtener asesoramiento sobre cómo manejar la situación. La conversación le dio fuerzas, recordándole que tenía derechos y que no estaba sola. Esa tarde, Rafael la llevó al abogado. Clara explicó su historia con detalle, desde la relación abusiva con el hombre hasta su reciente aparición. El abogado, un hombre experimentado, le aseguró que había formas legales de protegerla. La clave es no ceder, le dijo. Él busca intimidarte, pero mientras mantengas tu posición firme, sus opciones se reducirán. La sombra regresa. Unos días después, mientras Clara salía del taller, notó una silueta familiar esperándola a la distancia. Era él nuevamente, observándola con una sonrisa burlona. Sin embargo, esta vez Clara no se dejó intimidar. Sacó su teléfono y, sin dudarlo, comenzó a grabar. ¿Qué estás haciendo?, le espetó el hombre, acercándose. Tengo suficiente para ir a la policía, respondió Clara con determinación. El hombre se detuvo, su expresión cambiando al darse cuenta de que ella estaba preparada para luchar. Rafael, que había estado esperando en su auto cerca del taller, vio lo que ocurría y se acercó rápidamente. El hombre desapareció entre las calles, pero no antes de que Rafael pudiera ver su rostro. ¿Estás bien?,
preguntó Rafael, preocupado. Clara asintió, aunque sus manos aún temblaban. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía aliados dispuestos a apoyarla. El capítulo termina con Clara sentada en la sala de su apartamento, viendo las imágenes de seguridad recién instaladas. Aunque el miedo seguía presente, había comenzado a transformar su inseguridad en fuerza. La batalla apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarla. Clara sabía que enfrentar al hombre de su pasado era solo una parte del desafío. Había algo más que la inquietaba, el impacto que esto podría tener en Miguel. Durante años, había trabajado arduamente para proteger a su hijo de cualquier recuerdo doloroso de su padre biológico, pero la reciente aparición de este hombre amenazaba con abrir viejas heridas. Un momento de confesión. Esa noche, mientras Clara y Miguel cenaban juntos, ella se dio cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad. Miguel, con su típica curiosidad adolescente, había notado la tensión en su madre durante los últimos días. ¿Estás bien, mamá?, preguntó mientras jugaba con su tenedor. Clara dejó el plato a un lado y tomó aire profundamente. Sabía que este momento era inevitable. Miguel, hay algo que necesito contarte, comenzó, tratando de sonar tranquila. Es sobre tu padre biológico. El rostro de Miguel se endureció. Había preguntado por él antes, pero Clara siempre encontraba la manera de evitar el tema. Esta vez, sin embargo, decidió ser honesta. Le contó sobre su relación pasada, cómo ese hombre había sido manipulador y abusivo, y cómo había decidido dejarlo para proteger a Miguel. Él apareció recientemente, continuó. Pero no te preocupes, estoy tomando medidas para asegurarnos de que no nos moleste más. Miguel permaneció en silencio por unos momentos antes de hablar. Gracias por decírmelo, mamá. No quiero saber nada de él, pero estoy contigo en esto. Clara sintió una oleada de alivio al escuchar las palabras de su hijo. Su madurez y comprensión le dieron fuerzas para seguir adelante. Un plan de acción. Rafael también estaba decidido a ayudar. Junto con Clara, trazaron un plan para garantizar su seguridad. Rafael contrató a un investigador privado para reunir pruebas adicionales contra el hombre. Mientras tanto, Clara comenzó a trabajar con un terapeuta para manejar el estrés y el miedo que esta situación le había provocado. El terapeuta le dio herramientas para enfrentar sus emociones y, lo más importante, le recordó que no estaba sola. Clara comenzó a sentir que, por primera vez en años, tenía el control de su vida. Un encuentro final. Una tarde, mientras Clara salía del taller, el hombre volvió a aparecer. Sin embargo, esta vez Clara no estaba sola. Rafael había decidido acompañarla después de lo sucedido en días anteriores. ¿No te cansas de esto?, le dijo Clara, con una mezcla de furia y determinación. El hombre se burló, pero antes de que pudiera acercarse más, Rafael intervino. Esto se acaba aquí, dijo con firmeza, mostrando su teléfono donde estaba grabando todo. El hombre, acorralado, retrocedió, murmurando amenazas antes de desaparecer entre las calles. Clara y Rafael decidieron llevar el video a las autoridades para asegurarse de que el hombre recibiera las consecuencias legales de sus acciones.
El inicio de una nueva etapa. Esa noche, Clara y Miguel se sentaron juntos en el sofá de su pequeño apartamento. Aunque sabían que el camino por delante no sería fácil, ambos se sentían más fuertes. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se permitió soñar con un futuro en paz. Rafael, por su parte, no se apartó de su lado. Su apoyo incondicional le recordó a Clara que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía había personas buenas en el mundo dispuestas a ayudar. El capítulo termina con Clara cerrando su diario después de escribir sus pensamientos, mirando por la ventana mientras la luna iluminaba la noche. Había sobrevivido a su pasado y estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Con la evidencia recolectada por el investigador privado y los videos que Rafael había grabado, Clara tomó la decisión de enfrentar la situación legalmente. Aunque todavía sentía miedo, sabía que esta era la única manera de proteger a Miguel y asegurarse de que su pasado finalmente quedara atrás. El apoyo de la comunidad. Rafael contactó a una abogada especializada en casos de abuso y acoso. La profesional, llamada Leticia, era una mujer decidida y con una impresionante trayectoria en la defensa de mujeres vulnerables. Desde el primer momento, Leticia aseguró a Clara que tenía un caso sólido y que trabajarían juntas para garantizar su seguridad y justicia. Mientras tanto, en el vecindario, las personas que conocían a Clara comenzaron a mostrarle su apoyo. Vecinas que antes solo la saludaban de pasada ahora se acercaban para ofrecer ayuda. Una mujer incluso organizó un grupo de vigilancia informal para asegurarse de que Clara y Miguel estuvieran seguros. No estás sola en esto, Clara, le dijo Rafael una tarde mientras repasaban los documentos legales con Leticia. Por primera vez, Clara comenzó a creerlo. El enfrentamiento en los tribunales. El día de la audiencia llegó. Clara entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Rafael y Leticia estaban a su lado, y Miguel, aunque no estaba presente físicamente, le había escrito una nota que guardaba en su bolsillo: «Eres más fuerte de lo que crees, mamá». El hombre intentó defenderse con mentiras, pero la abogada de Clara desmanteló cada una de sus afirmaciones con pruebas contundentes. Los videos, las declaraciones de testigos y el informe del investigador privado dejaron al juez con pocas dudas sobre la culpabilidad del hombre. Finalmente, el juez dictaminó una orden de restricción permanente y emitió una sentencia que garantizaba que el hombre no pudiera acercarse a Clara ni a Miguel nuevamente. Clara sintió un peso enorme levantarse de sus hombros mientras salía de la sala del tribunal. Aunque la batalla había sido agotadora, la victoria le dio una sensación de alivio que no había experimentado en años. Un nuevo comienzo. Con la situación legal resuelta, Clara comenzó a reconstruir su vida. Decidió invertir más tiempo en el taller, que gracias a los esfuerzos conjuntos de ella y Rafael, estaba comenzando a prosperar. Rafael se convirtió no solo en su socio comercial, sino en un amigo cercano en quien podía confiar plenamente. Miguel también comenzó a florecer. Con el apoyo de su madre y la tranquilidad de saber que estaban a salvo, comenzó a destacar en la escuela y a explorar sus talentos en el arte, algo que siempre había amado pero que antes había tenido miedo de perseguir. Un momento de reflexión. Una noche, mientras Clara caminaba por el taller, encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió y vio imágenes de sí misma cuando era más joven, antes de que su vida tomara el giro oscuro que la llevó al lugar donde estaba ahora. Con lágrimas en los ojos, pero esta vez de gratitud,
Clara cerró el álbum y lo guardó. Su pasado siempre sería parte de su historia, pero ya no la definía. Ahora, era libre para escribir su propio futuro, uno lleno de esperanza, amor y oportunidades. Con el capítulo oscuro de su vida finalmente cerrado, Clara se enfocó en construir un futuro mejor para ella y Miguel. Aunque los desafíos no desaparecieron de inmediato, ahora tenía las herramientas y la confianza para enfrentarlos con valentía. El taller de los sueños. El taller, que había comenzado como un simple proyecto para sobrevivir, se transformó en una fuente de inspiración para la comunidad. Clara lo renombró Manos de Esperanza, y lo convirtió en un espacio donde otras mujeres en situaciones vulnerables podían aprender un oficio y empoderarse. Rafael, siempre al lado de Clara, ayudó a establecer un programa de capacitación en el taller. Juntos solicitaron financiamiento a través de organizaciones locales y lograron conseguir donaciones que permitieron equipar mejor el espacio y ampliar los cursos ofrecidos. Cada vez que alguien aprende algo nuevo aquí, es como si sembráramos una semilla de esperanza, dijo Clara en una entrevista con un periodista local que cubría la historia del taller. Miguel encuentra su propio camino. Miguel, por su parte, comenzó a sobresalir en la escuela, especialmente en las artes visuales. Clara se aseguró de inscribirlo en clases de arte, y pronto sus dibujos y pinturas llamaron la atención de maestros y artistas locales. Un día, Miguel fue invitado a exponer sus obras en una pequeña galería de arte. Clara, con lágrimas en los ojos, lo vio hablar con confianza sobre su inspiración: mi madre es mi mayor ejemplo de fortaleza. Ella me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz. Este momento no solo marcó un hito en la vida de Miguel, sino que también llenó a Clara de un orgullo inmenso. Su lucha no había sido en vano. Nuevos vínculos. Mientras tanto, Rafael y Clara comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del taller. Aunque su relación había comenzado como una simple amistad, ambos se dieron cuenta de que compartían un vínculo más profundo. Una tarde, mientras caminaban por el parque con Miguel, Rafael le tomó la mano a Clara. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Clara, que había cerrado su corazón durante tanto tiempo, se permitió abrirse a la posibilidad de amar de nuevo. No tienes que apresurarte en nada, le dijo Rafael con una sonrisa cálida. Estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Clara no respondió de inmediato, pero en su interior sintió una chispa de esperanza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Inspiración para muchos. La historia de Clara y Miguel comenzó a difundirse más allá del vecindario. Manos de Esperanza se convirtió en un modelo para otras comunidades que buscaban empoderar a mujeres y niños en situaciones vulnerables. Clara fue invitada a hablar en eventos y conferencias, compartiendo su viaje y motivando a otros a no rendirse nunca. Aunque la atención era abrumadora en ocasiones, Clara siempre recordaba su propósito: garantizar que nadie más tuviera que atravesar el mismo dolor que ella había sufrido. La celebración del futuro. En el primer aniversario de Manos de Esperanza, Clara organizó una celebración en el taller. Amigos, vecinos y beneficiarios del programa asistieron para conmemorar todo lo que habían logrado juntos. Durante su discurso, Clara miró a Miguel, a Rafael y a todas las personas que habían estado a su lado en este viaje. Este taller no es solo un lugar para aprender un oficio. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, podemos encontrar fuerza en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Gracias por ser parte de este sueño.
Las ovaciones resonaron en el espacio, y Clara, con el corazón lleno, supo que el capítulo más brillante de su vida apenas estaba comenzando. El tiempo transcurrió, y Clara finalmente encontró estabilidad en todos los aspectos de su vida. Aunque las cicatrices de su pasado permanecían, se habían convertido en recordatorios de su fortaleza. Un hogar renovado. Con el apoyo de Rafael, Clara decidió remodelar la casa que había sido testigo de tantos momentos difíciles. Pintaron las paredes, renovaron los muebles y colocaron fotografías de los logros de Miguel. Cada rincón de la casa reflejaba ahora esperanza y nuevos comienzos. Un día, mientras decoraban la sala, Miguel colocó en un lugar especial una pintura que él mismo había hecho, un árbol robusto con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Clara, al ver el cuadro, sintió que representaba perfectamente su vida. «Es nuestro árbol de familia», dijo Miguel con orgullo. Un compromiso especial. Rafael, quien había estado al lado de Clara durante todo este tiempo, decidió que era hora de dar un paso más. Durante una tarde soleada en el parque donde solían pasear, le entregó un pequeño anillo a Clara. «No tienes que responder ahora, pero quiero que sepas que estoy listo para construir un futuro contigo, si tú lo deseas». Clara, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. No era un compromiso tradicional, sino un símbolo de confianza y de los nuevos cimientos que estaban construyendo juntos. La reconciliación con el pasado. Aunque Clara había dejado atrás el odio y el resentimiento, todavía llevaba consigo la incertidumbre de lo que había sido de Diego. Una parte de ella necesitaba cerrar ese capítulo por completo. Un día, impulsada por el consejo de Rafael, Clara decidió visitar a Diego. Lo encontró en un pequeño apartamento, solo y visiblemente afectado por los años. Aunque las emociones eran confusas, Clara eligió la empatía sobre el rencor. «No estoy aquí para reclamarte nada, Diego. Solo quería decirte que estoy en paz y espero que tú también encuentres la tuya». Diego, sorprendido por la visita, apenas pudo articular palabras. Clara salió del apartamento sintiéndose más ligera que nunca. Un nuevo legado. Con el tiempo, Manos de Esperanza se expandió a otras comunidades. Miguel, ahora un joven talentoso y seguro de sí mismo, decidió utilizar su arte para recaudar fondos para el taller. Sus obras se exhibieron en galerías y fueron reconocidas por transmitir mensajes de esperanza y resiliencia. Rafael, por su parte, contribuyó a la administración del proyecto, asegurándose de que las operaciones siguieran creciendo de manera sostenible. Clara se convirtió en una figura pública, una mujer admirada por su fortaleza y su capacidad de transformar el dolor en una misión que impactó a cientos de vidas. El legado de amor y esperanza. En el 10º aniversario de Manos de Esperanza, Clara fue invitada a un evento nacional donde compartió su historia. Rodeada de aplausos y agradecimientos, Clara recordó que todo había comenzado con un pequeño acto de bondad, un momento que cambió su vida para siempre. Mientras observaba a Miguel y a Rafael entre el público, Clara sonrió. Sabía que, aunque la vida nunca sería perfecta, había encontrado la felicidad y había construido un legado que perduraría. Clara no solo había reconstruido su vida, sino que se había convertido en una inspiración para otros. Sin embargo, un evento inesperado la obligó a reflexionar profundamente sobre el verdadero propósito de su misión y la importancia de cada elección que había hecho. Un reconocimiento especial. Una mañana,
Clara recibió una carta formal de una prestigiosa organización internacional que premiaba iniciativas humanitarias. Manos de Esperanza había sido seleccionada para recibir un galardón por su impacto en las comunidades marginadas. La ceremonia se realizaría en la capital, y la noticia trajo un torrente de emociones. Clara sentía orgullo, pero también una gran responsabilidad. Decidió llevar consigo a Rafael y a Miguel para compartir el momento. El discurso de Clara. El día de la ceremonia, Clara se paró frente a un auditorio lleno de líderes, filántropos y figuras públicas. Con una voz tranquila pero firme, contó su historia. Hace años, mi vida estaba en ruinas. Pensé que no había salida, que no era posible encontrar la luz en tanta oscuridad. Pero alguien creyó en mí cuando yo misma había perdido la fe. El silencio en la sala era total. Clara miró a Rafael y a Miguel en la primera fila, quienes la observaban con orgullo. Ese pequeño acto de bondad fue el primer ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Hoy, no estoy aquí para recibir un reconocimiento personal, sino para recordarles que cada acto de compasión tiene el poder de cambiar vidas. El auditorio se llenó de aplausos mientras Clara regresaba a su asiento, emocionada pero tranquila. Un encuentro inesperado. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba en un pequeño restaurante cercano, Clara notó a un hombre mayor que parecía observarlos desde otra mesa. Cuando finalmente se acercó, ella quedó sorprendida al reconocerlo. Era Fernando, el millonario que había cambiado su vida aquel día en el supermercado. Clara, dijo Fernando con una sonrisa. Nunca imaginé que aquel día en la tienda llevaría a esto. Estoy impresionado por lo que has logrado. Clara se levantó, conmovida, y le dio un fuerte abrazo. Fernando explicó que había seguido el progreso de Manos de Esperanza en las noticias y que estaba orgulloso de haber sido parte de su historia. La propuesta de Fernando. Durante su conversación, Fernando hizo una propuesta inesperada. Quería donar una parte significativa de su fortuna para expandir Manos de Esperanza a otras regiones del país. Clara, emocionada pero cautelosa, le agradeció profundamente y le aseguró que consideraría cómo utilizar los recursos de manera responsable. Esa noche, Clara reflexionó sobre lo que significaba aceptar esa donación. Sabía que, aunque ampliaría el alcance de su misión, también traería nuevos desafíos y responsabilidades. Un legado que crece. Finalmente, Clara aceptó la ayuda de Fernando, pero con la condición de que los fondos se usaran para establecer programas de capacitación y empleo para las personas ayudadas por Manos de Esperanza. De esta manera, no solo se ofrecía asistencia inmediata, sino también herramientas para construir un futuro sostenible. Mientras supervisaba los primeros proyectos financiados por la donación, Clara sintió que su vida había llegado a un círculo completo. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad ahora estaba transformando comunidades enteras. Clara había alcanzado mucho más de lo que alguna vez pudo imaginar. Su vida era un testimonio viviente de cómo el amor, la compasión y la determinación podían transformar no solo una existencia, sino también las de muchos otros. El regreso a los orígenes. Un año después de la donación de Fernando, Clara decidió visitar el lugar donde todo comenzó, aquel supermercado en el que la vida le había dado una segunda oportunidad. Esta vez, no estaba sola. Rafael, Miguel y un grupo de personas a las que Manos de Esperanza había ayudado la acompañaron. Al entrar, Clara sintió una oleada de emociones.
Recordó a la mujer desesperada que alguna vez fue y sonrió al darse cuenta de cuánto había cambiado. Se dirigió al gerente del lugar y le explicó su historia, agradeciendo que aquel espacio había sido el escenario de un milagro. Un homenaje especial. En honor al impacto de Manos de Esperanza, el supermercado organizó un evento para compartir la historia de Clara con la comunidad local. Las personas se reunieron para escucharla, y muchos lloraron al escuchar cómo un simple gesto de bondad había desencadenado una cadena de cambios tan profunda. Al final del evento, una madre joven se acercó a Clara con lágrimas en los ojos. Le contó que, gracias a los programas de Manos de Esperanza, había aprendido un oficio y ahora podía mantener a sus hijos. Clara la abrazó, emocionada, y le aseguró que ese era el verdadero propósito de su misión. El legado de Fernando. Fernando, quien también asistió al evento, aprovechó la oportunidad para anunciar que su fundación continuaría apoyando los proyectos de Clara. Además, compartió públicamente lo que lo había motivado aquel día en el supermercado. La verdad, dijo Fernando, es que yo mismo estaba perdido en ese momento. Ayudar a Clara fue un acto impulsivo, pero ver lo que ella ha logrado me dio un propósito. Ahora sé que mi vida también cambió ese día. La confesión de Fernando tocó los corazones de todos, dejando en claro que los actos de bondad tienen un impacto bidireccional. El significado de todo. Esa noche, mientras regresaba a casa con su familia, Clara reflexionó sobre el significado de todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que su historia no era solo sobre superación personal, sino también sobre cómo cada ser humano tiene la capacidad de marcar una diferencia. En una entrevista posterior, Clara resumió su viaje con palabras que quedaron grabadas en la mente de muchos. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una chispa de esperanza. A veces, esa chispa viene de lugares inesperados. Lo importante es no dejar que se apague. Un futuro lleno de luz. Manos de Esperanza siguió creciendo, llevando luz a miles de personas en situaciones difíciles. Clara, ahora una figura reconocida, continuó dedicando su vida a su misión, pero siempre con los pies en la tierra y el corazón lleno de gratitud. En cada paso de su viaje, recordaba ese primer momento, cuando un extraño creyó en ella y le dio el empujón que necesitaba. Porque, al final, las historias más hermosas comienzan con un simple acto de bondad. La historia de Clara y Fernando trascendió fronteras. Un medio de comunicación local grabó el evento en el supermercado y lo compartió en redes sociales. En cuestión de días, el video se hizo viral, captando la atención de personas de todo el mundo. La narrativa de cómo un millonario y una madre sin hogar transformaron sus vidas mutuamente resonó profundamente en una sociedad hambrienta de esperanza. Reconocimientos públicos. Fernando y Clara comenzaron a recibir invitaciones para contar su historia en conferencias, programas de televisión y universidades. Clara, aunque tímida al principio, aceptó compartir su testimonio con la intención de inspirar a otros. Durante una de estas conferencias, un joven en la audiencia preguntó a Clara cómo había mantenido la esperanza en sus momentos más oscuros. Su respuesta fue sincera y emocional. Había noches en las que no veía salida, confesó Clara, pero me aferré al amor por mis hijos. Ellos eran mi ancla, mi razón para seguir adelante. La creación de una red global. A medida que crecía la popularidad de Manos de Esperanza, también lo hacía a su alcance. Clara y Fernando decidieron expandir la fundación a otros países, estableciendo alianzas con organizaciones locales para replicar el modelo. En menos de un año,
Abrieron sucursales en 5 países de América Latina, llevando ayuda y capacitación a miles de personas. El valor de las conexiones. En una visita a una de las nuevas sedes, Clara conoció a una mujer que había estado en una situación similar a la suya. La mujer le agradeció por ser un ejemplo de superación y le mostró una carta que su hijo había escrito, en la que decía que quería ser como la señora Clara. Este encuentro reafirmó a Clara su misión y la importancia de continuar luchando por los demás. Con lágrimas en los ojos, le prometió a esa mujer que nunca dejaría de trabajar por quienes necesitaban una mano amiga. El legado continuará. Fernando, por su parte, aprovechó su posición para influir en otros empresarios, alentándolos a invertir en proyectos sociales. Creó un fondo específico para financiar iniciativas como la de Clara, asegurándose de que su legado de bondad persistiera mucho más allá de su propia vida. Una sociedad inspirada. La historia de Clara y Fernando comenzó a inspirar a comunidades enteras a tomar acción. Vecinos comenzaron a organizar colectas, empresas lanzaron campañas para ayudar a las personas sin hogar, y las escuelas incluyeron en su currículum la importancia de la empatía y la solidaridad. Clara y Fernando eran conscientes de que no podían cambiar el mundo solos, pero también sabían que habían plantado una semilla en el corazón de miles de personas. Su historia era prueba viviente de que, juntos, los seres humanos podían lograr cosas extraordinarias.